vosotros sabréis, PMM Business School es una escuela de negocios operativa internacional en la que no solamente pretendemos dar un contenido teórico, sino que siempre se intenta que nuestros alumnos adquieran un gran conocimiento práctico que puedan aplicar a su vida profesional. En PM Business School, el aprender haciendo se podría decir que es un estilo de vida. La charla de hoy mostrará la relación que existe entre la gestión de activos y la gestión de riesgos. En base a esto, me gustaría indicarles que nosotros contamos con 2 maestrías sobre estos temas. Nuestro MBA de Confiabilidad y Gestión de Riesgos dará comienzo el próximo 17 de agosto. El máster en Gestión de Activos dará comienzo el 21 de septiembre. Ambos programas otorgan una doble titulación. Por una parte, con nuestro MBA en Gestión de Activos, accederán al título proporcionado por nuestra Escuela de Negocios PMM Business School y un título de máster en Gestión Integral de Activos Físicos por la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, España. En cuanto al MBA de Confiabilidad y Gestión de Riesgos, conseguirán el título de máster en Confiabilidad y Gestión de Riesgos por dicha universidad y además el título proporcionado por PMM Business School. Además, ambos programas otorgan certificaciones internacionales avaladas por el IAM, la Asociación Internacional de Asset Management. También cabe indicar que el máster de Confiabilidad y Gestión de Riesgos cuenta con certificados del PMI, el Instituto de Project Management. Los programas van dirigidos a profesionales titulados de los sectores de ingeniería, energía, químico y de procesos, logística, manufactura, petróleo, gas y petroquímica, minero, cementero, energías renovables y consultoría. Para el programa de gestión de riesgos es necesario contar con al menos 5 años de experiencia, mientras que para el MBA de confiabilidad el perfil requerido debe contar con entre 2 y 5 años de experiencia. La duración de ambos programas es de 1 año con 510 horas de formación, de las cuales 40 horas se desarrollarán de forma presencial en Valencia, en España. Me gustaría comentarles que todos los costes derivados de esta semana presencial van incluidos en el costo de la maestría. Al finalizar la charla, se les enviará a todos vosotros esta información por correo electrónico. Ahora vamos a dar paso al ponente de hoy, el señor Luis Altarejos, doctor en Ingeniería de Caminos, que nos hablará tanto de gestión de activos como de gestión de riesgos y cómo estas dos disciplinas están relacionadas. Que disfruten la charla. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. En primer lugar, dar la bienvenida a nuestros 15 participantes en esta mañana de sábado. Espero que al final de la sesión, en general, todos piensen que no haya sido una mala decisión pasar una mañana de sábado hablando de gestión de riesgos y de gestión de activos. Quiero dar también las gracias a PMM Business School por la oportunidad que me brinda de colaborar con ellos y de participar o compartir este webinar sobre gestión de riesgos. Bien, y sin más dilación, vamos a comenzar. Un poco sobre mi perfil. Soy doctor ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, pues me certifiqué como Risk Manager Profesional C31000 y formador aprobado en ISO 31000 por el Instituto 31000, que es la organización que se dedica a la promoción y a la ordenación de la aplicación de la ISO 31000 de gestión de riesgos. Además, soy PMP por el Project Management Institute y actualmente pues tengo cargo de profesor en la Politécnica de Cartagena, la Escuela de Ingeniería Civil, y colaboro con PMM en este tipo de actividades. Mi experiencia profesional, pues ya son más de 18 años en temas de ingeniería civil y también en minería, gestión de proyectos, en análisis de riesgos, y he tenido la suerte de participar en proyectos muy interesantes en distintos continentes. Principalmente mi background es de ingeniería civil. He participado en temas de presas, temas de infraestructuras de saneamiento, de abastecimiento, que es donde hemos aplicado las metodologías de riesgo principalmente. Bueno, tengo algunos artículos publicados en revistas, algunos libros, bueno, participo regularmente en congresos y colaboro con el Comité Nacional Español de Grandes Presas. Bueno, la introducción o el índice de la presentación, que espero que pueda ajustarme a la hora, una hora
esta vez 1 hora y 10, es la siguiente. Una primera introducción a la problemática a la que se enfrentan las organizaciones que manejan activos hoy en día. Un segundo punto donde se introduce lo que para mi juicio es el elemento clave de la gestión de activos, que es el balance fundamental entre 3 elementos. Hablaremos de los mantenimientos y de cómo el riesgo se introduce como una herramienta muy útil para optimizar las actividades de mantenimiento de estos activos. Luego veremos cómo el mantenimiento es una parte de la gestión de activos, que es algo mucho más amplio, y eso nos llevará a ver que si el riesgo lo hemos utilizado como una herramienta útil para los mantenimientos, también puede informar de una forma más amplia lo que es la gestión de activos. En el apartado 6 lo que voy a hacer es introducir la ISO 31000 y la gestión de riesgos como norma, unas aplicaciones de todo lo anterior y las conclusiones finales. Bien, como decía Mark Twain, el secreto de estar delante es empezar, así que vamos a comenzar. Si nos planteamos los retos, el escenario al que se enfrenta un operador de infraestructura, podemos hacer como una cuenta atrás de 12 horas. Entonces, a la una, lo que tendríamos, perdón, se ha ido muy rápido. Vale. En primer lugar, cualquier organización, cualquier empresa se está enfrentando a una producción de bienes o una prestación de servicios. Por ejemplo, una infraestructura es un agua potable, una planta petrolera, en el cual las demandas, los servicios que tiene que prestar, tienen una variación en el tiempo. No son constantes, están sujetos a oscilación. Además, las materias primas o los elementos con los que se utilizan o que son los inputs para esos procesos también tienen unas incertidumbres en cuanto a su disponibilidad y coste. Todo ello, además, se debe hacer manteniendo una maximización de la disponibilidad y de la operatividad de nuestros activos, de nuestras plantas, de nuestras infraestructuras. En un contexto en el que hay fenómenos externos, en el caso de las infraestructuras, el cambio climático es clave, que suponen una amenaza a la integridad y al desempeño y a la continuidad de las funciones que está realizando la organización. Nuestros activos envejecen, las infraestructuras envejecen, los dispositivos envejecen, hay un deterioro estructural al que hay que enfrentarse. Por otro lado, la sociedad, y esto queda reflejado en las normativas, cada vez exige unos estándares de seguridad más altos, de forma que podemos tener infraestructuras construidas y mantenidas de acuerdo con unos estándares y nos encontramos con un nuevo estándar de seguridad que aumenta las exigencias. No puede realmente hacer frente a estas nuevas exigencias de seguridad que son inalienables hoy en día. Además, tenemos que optimizar las inversiones que hagamos en capital, en nuevas infraestructuras, en nuevos equipos, y nos encontramos normalmente con unas limitaciones a las actividades de mantenimiento que serían idóneas, limitaciones desde el punto de vista de gerencia, que tiene una visión más de rentabilidad de la actividad. Todo esto tiene que ser viable financieramente y sostenible medioambientalmente. Y además nos encontramos que tenemos que gestionar conflictos, lo que se llama gobernanza de infraestructuras, gobernanza en la gestión de activos. Con todo este escenario, pues bueno, cómo organizar, cómo gestionar, cómo manejar toda esta variabilidad y todos estos retos a los que nos enfrentamos. Todas estas cuestiones afectan a cualquier organización y a sus activos, lo que hace que alcanzar los objetivos estratégicos de la organización sea cada vez más difícil y cada vez más costoso. Y si además tenemos un escenario en el que hay restricciones en inversión en capital y mantenimiento, esto nos puede llevar a pérdidas de capacidad de operación, pérdidas de integridad estructural, pérdida o lucro cesante por fallos en el servicio, un incremento en el tiempo del riesgo de fallo. Para hacer frente a este escenario, surge como disciplina la gestión de activos.
Vamos a hablar del equilibrio, del balance fundamental en la gestión de activos. Como dice el CINEC, en toda decisión que tomemos, no hay decisión que tomemos que no suponga un cierto sacrificio o un cierto equilibrio entre intereses que puedan ser contrapuestos. Vamos a ver cuál es ese equilibrio clave en la gestión de activos. La gestión de activos físicos representa la evolución desde lo que ha sido diseñar y construir para el largo plazo, más realizar un mantenimiento preventivo correctivo, hacia una visión más amplia en la que lo que se trata es de optimizar los costes del ciclo de vida completo de nuestros activos. De este modo, de acuerdo con el Instituto de Asset Management, la gestión de activos supone un equilibrio entre tres cosas: costes, oportunidades, desempeño y riesgo en el desempeño deseado de los activos para alcanzar los objetivos de la organización. Puede entender, por tanto, que la gestión de activos es como el arte y la ciencia de tomar decisiones correctas y optimizar la generación de valor. Este esquema, recogido en el libro de Luis Amendola, de 2015, a mi juicio plantea muy acertadamente el equilibrio básico al que nos enfrentamos en gestión de activos. Es el siguiente. En un lado tenemos el coste, en el otro extremo tenemos los riesgos y en medio están el rendimiento de los activos, lo que realmente el valor que estamos generando. Este equilibrio ha de mantenerse no el año que viene, no en 5 años, sino a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos. ¿Cómo se puede desequilibrar este balance? Evidentemente, si queremos plantear una estrategia errónea de reducir los costes, inmediatamente esto se va a traducir en un incremento de los riesgos y se va a ver afectado el rendimiento de los activos. Una situación no deseable. Podría ser planteable a corto plazo, pero no es una situación sostenible. Por el otro lado, si queremos cubrirnos excesivamente frente a los riesgos, como el niño de la figura que sale a pasear envuelto en un forro que le protege totalmente de cualquier accidente, esto va a suponer no solo un incremento de costes, sino una pérdida de funcionalidad, una limitación a la capacidad de hacer la función que se espera de la organización. Por lo tanto, y esta es una idea fundamental en gestión de activos, estamos hablando siempre de un triángulo, de un equilibrio entre costes, funcionalidad o rendimiento y riesgos. Y esta es una idea clave, una idea fuerza en gestión de activos que sí que me gustaría que quedara remarcada. Vamos a hablar de mantenimiento y riesgo. Vamos a plantear algunas preguntas y espero que también pueda aportar algunas respuestas. John Ruskin decía que la calidad nunca sucede por accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente dirigido. Vamos a hacer algunas preguntas sobre mantenimiento y riesgo. Primero es, ¿qué papel juega hoy en día el mantenimiento en las organizaciones? ¿Qué papel ha jugado las tareas de mantenimiento en las organizaciones? Bueno, ha habido una evolución. El mantenimiento ha evolucionado desde ser algo que se podría considerar como un mal necesario, se traducía en acciones correctivas, a constituirse como un elemento que ha quedado integrado dentro de un esquema global más amplio de gestión de la organización. Y no solo eso, no solo es un elemento integrado en un esquema global, sino más es un elemento clave, porque está contribuyendo de forma decisiva al logro de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué objetivo estamos persiguiendo? El objetivo es identificar acciones y estrategias de mantenimiento que mejor contribuyan a que la organización alcance sus objetivos estratégicos. Es clave que toda la organización, desde gerencia hasta operarios, entiendan la contribución del mantenimiento a que la organización alcance sus objetivos, lo cual no es evidente ni es trivial. ¿Vale? Nuestro objetivo es identificar estas mejores acciones y estrategias. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante modelos de optimización. ¿Cuáles hay? Hay muchos tipos, vamos a uno de ellos. ¿Y qué hacen estos modelos?
estos modelos nos van a permitir evaluar la relación entre costes y beneficios asociados a diferentes acciones y estrategias de mantenimiento, de modo que vamos a ser capaces de encontrar las mejores. Y así vamos a proporcionar una base muy buena al tomador de decisiones, a poder tomar una decisión informada. Podríamos preguntarnos qué tan listo es el modelo, cómo sabe el modelo qué resultados futuros, beneficios o costes va a proporcionar una determinada estrategia de mantenimiento. La respuesta es que no lo sabe con exactitud. Es decir, va a realizar predicciones. Los efectos de unas determinadas acciones de mantenimiento sobre los objetivos estratégicos de la empresa no son definibles fácilmente, pueden ser difíciles de determinar y además van a estar sujetos a un grado importante de incertidumbre, que es una palabra clave en este contexto, incertidumbre. Bueno, ¿cómo manejamos esta incertidumbre? Afortunadamente disponemos de herramientas para ello. La principal es adoptar un enfoque basado en riesgo, porque este enfoque va a ser capaz de considerar explícitamente esta incertidumbre, va a identificarla, sus orígenes, de dónde viene, vamos a cuantificarla, y el conocerla mejor nos va a permitir tener más información para tomar decisiones correctas. ¿Los modelos de riesgo son únicos? ¿Hay un único modelo que tenga que aplicar a mi organización, a mi problema? La respuesta es que no. Hay diferentes enfoques de riesgo y hay múltiples modelos de riesgo. De modo que cada organización, en cada momento, debe seleccionar el modelo que mejor se adapte a sus objetivos y a sus características. Vamos a un tailor-made, hecho de sastrería, no un todo a 100 en el que compramos el modelo y lo utilizamos para nosotros. No, hay que hacer una reflexión y ver realmente cuál es nuestro caso y de los modelos de riesgo que hay en el mercado, cómo los podemos adaptar para que nos sean útiles a nosotros. Vamos a hablar un poco de riesgo. Tal vez estos minutos que vienen ahora sean los más conceptuales o los más rigurosos de la presentación en cuanto a que vamos a introducir algunos conceptos que son aparentemente sencillos, pero que detrás de ellos llevan una carga de profundidad conceptual muy importante. ¿Cómo medimos el riesgo? Hay una única medida del riesgo. El riesgo, habíamos hablado mucho de riesgo, pero bueno, ¿eso cómo se mide? ¿En qué unidades? ¿Cómo lo expresamos? La cuestión es que el riesgo no hay una única medida. El riesgo lo podíamos matemáticamente representar como un vector multidimensional. El riesgo se define en función de las consecuencias que nosotros hayamos seleccionado para definirlo. Podemos hablar de consecuencias e impactos sobre aspectos económicos, sobre aspectos medioambientales, sobre aspectos reputacionales para la organización, que cada día son más importantes, cobran más importancia y muchas decisiones se están tomando para proteger a la organización frente a este tipo de riesgos. Hablamos también de riesgos de seguridad para las personas, tanto trabajadores propios como terceros, como usuarios, en términos de número de accidentes o número de víctimas. Por supuesto, hablamos de riesgos financieros, es decir, cuando hablamos de riesgo no hablamos de un unicornio, sino que es un vector multidimensional que tiene muchas caras. Entonces, me quieres decir es que diferentes alternativas de un mantenimiento sobre un activo, sobre mi conjunto de activos, van a tener diferentes efectos sobre todos estos factores. La respuesta es que sí. Que cada alternativa de mantenimiento va a tener diferentes impactos sobre cada una de las dimensiones que hayamos identificado nosotros como de interés para nuestra organización en términos de riesgo. ¿Cómo definimos el riesgo? Bueno, desde un punto de vista más matemático, aceptado en ingeniería y en el ámbito de la gestión de activos, el riesgo se puede definir como una serie de diferentes consecuencias, C sub I. C sub I podría ser C sub 1 las medioambientales, C sub 2 las de seguridad, C sub 3 financieras.
cada una de las cuales puede tomar valores distintos. T sub i j, por ejemplo, pues si T sub i puede ser una consecuencia medioambiental derivada de un vertido, pues ese vertido puede ser de unos litros, de unos metros cúbicos o de miles de toneladas. Y cada una de estas consecuencias lleva asociada una probabilidad, de modo que podemos definir el riesgo como el producto matemático de la consecuencia multiplicado por la probabilidad de tener esa consecuencia. Y agregando un determinado tipo de consecuencia todos esos riesgos, haciendo ese sumatorio, pues tendríamos lo que matemáticamente puede ser un valor esperado del riesgo. Esta definición, que es común, tiene problemas. En general no es la mejor estrategia definir el riesgo mediante sus valores esperados. Vamos a ver. Vamos a utilizar este gráfico para ilustrar la definición de riesgo. Imagínense, en el eje X tenemos una dimensión de consecuencias. Pongan la que les sea más cómodo de su actividad o con la que estén más familiarizados. Accidentes, víctimas, pérdidas económicas, la que quieran. Tiene una escala de unidades, uno representada en este caso de forma logarítmica, creciente hacia la derecha. En el eje vertical vamos a tener la probabilidad asociada a esas consecuencias. Si se fijan, está definido como probabilidad de que la consecuencia sea superior a un determinado valor. En el eje vertical lo que tenemos es una escala de probabilidad, aunque está representada, varía entre 0 y 1, aunque al representarlo logarítmicamente, evidentemente el 0 no lo podemos ver, en el que está invertida, es decir, probabilidades más pequeñas están abajo, probabilidades más altas están arriba. En la curva arrancaría, por ejemplo, una probabilidad de 10 a la menos 3, uno entre 1000, uno entre 10.000. Entonces, vemos cómo conforme nos movemos a lo largo de las consecuencias crecientes, lo que va es disminuyendo la probabilidad asociada a esas consecuencias. Y lo que vamos teniendo es una curva que nos va dando toda la forma completa de la función de probabilidad asociada a esas consecuencias. En este caso hay una consecuencia límite que no se podría superar con ninguna probabilidad por baja que está fuera. Evidentemente, las consecuencias más graves van asociadas a probabilidades más bajas, las consecuencias menos graves van asociadas a probabilidades más altas. El riesgo, por lo tanto, quedaría definido como el área debajo de esa curva. Este sumatorio de productos de probabilidades por consecuencias nos acabaría dando el área. Este tipo de curvas denominadas F mayúscula N o F mayúscula C, si utilizamos C como consecuencias, son muy utilizadas como una métrica para el riesgo. Por ejemplo, en ingeniería de presas, esto nosotros lo hemos aplicado muchísimo para comparar distintos niveles de riesgo en distintas infraestructuras. No quiere decir esto que sea la única forma de representar el riesgo. Esta es una de ellas, pero que es bastante coherente con la definición que hemos dicho. Y fíjense que al ver la forma completa de la curva, tenemos una ventaja sobre la definición del valor medio. Y es que los dos están familiarizados con temas de probabilidad. La información probabilística completa nos la da la función de densidad o una función de probabilidad, no nos la da un valor medio. Un valor medio nos dice cosas, pero no nos da la foto completa. La función de probabilidad sí que nos está dando una foto completa de qué riesgo tenemos. Y a nosotros nos interesa mucho saber cuál es nuestro rango de consecuencias mayores y qué probabilidades pueden llevar asociadas. ¿Cómo obtenemos entonces esas consecuencias y las probabilidades asociadas? Pues mediante la aplicación de técnicas de análisis de riesgo, que van a combinar todos o algunos de los siguientes aspectos. Una identificación de sucesos clave, de sucesos que son los desencadenantes de los fallos, y a partir de ahí podemos utilizar una o varias de las herramientas disponibles. Por ejemplo, el análisis causal de sucesos,
que lo que nos está dando es una información de qué tiene que ocurrir para que yo llegue a tener ese suceso. Y aquí utilizamos, por ejemplo, los árboles de fallo, una técnica deductiva, ¿no? Que yo parto de un fallo y tiro hacia atrás para ver qué cosas han de pasar para que yo llegue a ese suceso de fallo. Y el análisis de consecuencias normalmente es un análisis mucho más inductivo, es decir, partiendo de ese suceso y mediante un árbol de eventos razono hacia adelante, intentando deducir o inducir, mejor dicho, qué ocurrirá dado si, son preguntas tipo what if, ¿no? ¿Qué ocurrirá si, dado que ocurre este suceso, a qué consecuencia me puede llevar? La combinación de estas técnicas, de los event trees o los fault trees, junto con otras, no son las únicas, son herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer este análisis de riesgos, obtener estas probabilidades, estas consecuencias y, en definitiva, obtener una métrica del riesgo. ¿Cómo se definen las probabilidades? Bueno, las probabilidades muchas las vamos a definir mediante funciones de probabilidad. Supongo que están familiarizados con mantenimientos, con lo normal, log normal, Weibull, gamma binomial, y estas funciones de probabilidad es importante conocerlas para tener la foto completa. Quedan definidas mediante sus parámetros. Media, varianza, sesgo, depende de cada función. Bueno, aquí hay un tema muy interesante, que es interpretar el significado de esta probabilidad. Este tema daría para hablar bastante, no cabe en un webinar limitado, pero es muy interesante el tener en cuenta lo siguiente. Estas probabilidades tienen una interpretación dual. Desde el punto de vista clásico, estas probabilidades tienen una noción frecuentista o estadística, es decir, la válvula del modelo tal, que yo sé porque tengo 10.000 instaladas y hay un histórico que yo sé que esto falla a las 5.000 horas o las 10.000 horas o las condiciones. Aquí la probabilidad asociada a un fallo la puedo obtener a partir de datos y de modelos estadísticos muy consolidados. Pero esto no significa que yo no pueda utilizar toda la definición del riesgo para elementos que no son tan fácilmente repetibles. Elementos más vinculados a infraestructuras o a obras civiles, en las cuales de hecho los fallos son muy, muy poco frecuentes. Es difícil establecer un histórico de fallos cuando algo falla muy poco. Entonces, en este caso significa que no podemos aplicar estas metodologías en absoluto. Vamos a poder aplicarlas con toda su potencia, pero tenemos que hacer un enfoque ya no estadístico, sino un enfoque probabilista o más bayesiano. Simplemente dejo aquí la idea indicada con el concepto de que no necesariamente el riesgo va vinculado a activos de los cuales podemos calcular mediante datos sus probabilidades, sino que tenemos herramientas para aplicarlo prácticamente a todo, incluso a la parte más de infraestructura con probabilidades de fallo más pequeñas. ¿Cómo relacionamos el mantenimiento con los objetivos estratégicos de una organización? Bueno, vamos a utilizar el siguiente esquema. En este esquema tenemos tres zonas. Un nivel superior, donde están los objetivos principales de la organización, un nivel intermedio de análisis y un nivel inferior. En el nivel inferior opera la realidad. En el nivel inferior tenemos nuestros componentes, abajo a la derecha, los componentes de nuestros activos. Estos componentes los operamos de una determinada manera y sobre estos componentes operados de una determinada manera realizamos unos mantenimientos. ¿Vale? ¿Cómo se relacionan esta realidad que tenemos aquí abajo, a nivel inferior, con esta otra realidad que tenemos aquí arriba, que son los objetivos estratégicos de nuestra organización? Pues se relaciona mediante una serie de conexiones que vamos a explicar. En el primer nivel, a partir de nuestros componentes, la forma en que los operamos y los mantenimientos, vamos a obtener indicadores del desempeño tanto del mantenimiento como de los componentes.
¿Qué indicadores utilizamos? Bueno, podemos utilizar indicadores típicos, pueden ser tiempo entre sustituciones, time between replacements, tiempo entre fallos, indicadores típicos de confiabilidad de sistemas. De este modo ya tenemos una primera relación para nuestro análisis de riesgo, una primera cuantificación de cómo están funcionando o cómo una determinada estrategia de mantenimiento, operación y componentes se comporta. Vamos un paso más allá y vamos a vincular estos indicadores de desempeño, tanto del mantenimiento como de los componentes, con el desempeño del sistema. ¿Cómo medimos el desempeño de un sistema? Típicos con indicadores de producción, productividad, número de unidades, indicadores de calidad, indicadores de disponibilidad, de fiabilidad, etc. Estos indicadores corresponderían a lo que es un análisis intermedio. Y en el nivel superior vamos a correlacionar estos indicadores con lo que llamamos atributos del sistema. Estos atributos del sistema son los que están vinculados directamente con los objetivos principales de la organización, es decir, con lo que la gerencia va a querer ver en una hoja a colores que no ocupe más de un folio. Es decir, ¿cómo estamos funcionando? En cuanto a indicadores de accidentes, indicadores medioambientales, indicadores financieros, todo lo de abajo al tomador de decisiones no le llega. Tenemos que ser capaces de transformar nuestra estrategia de mantenimiento, operación y componentes en indicadores que estén vinculados realmente con los objetivos principales de la organización. Bueno, ¿cómo elegir adecuadamente los atributos del sistema que mejor se alinean con los objetivos estratégicos de la organización? Es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué indicadores son los más adecuados para describir el desempeño del sistema y el desempeño del mantenimiento de los componentes? ¿Cómo podemos aplicar el análisis de riesgo para establecer esta relación, que es la que buscamos entre la realidad de planta y la evidencia? ¿Cómo vamos a integrar toda la información, los datos, el juicio de experto, análisis y cómo expresa incertidumbre? Bien, la respuesta a estas preguntas es la razón de la existencia de toda la ciencia de la gestión de activos y de la confiabilidad. Entonces, en el máster de Reliability and Risk Management, máster en confiabilidad y gestión de riesgos, se centra precisamente en estas cuestiones, es decir, en técnicas de confiabilidad, técnicas de availability, estrategias financieras, gestión de riesgos, cómo se propaga toda esta cultura desde el mantenimiento en un esquema bottom-up hacia la toma de decisiones clave en gerencia. Cada uno de estos aspectos es muy concreto. Además del máster, bueno, existen diversos cursos, por ejemplo, los de PMM, que se centran en un curso de mantenimiento centrado en confiabilidad, donde vamos a poder ver en detalle todas estas cuestiones. Las inspecciones basadas en riesgo, si ven, por ejemplo, aquí en el programa, hablamos de estimación de riesgo cuantitativo, elaboración de matrices de riesgo, análisis cualitativo del riesgo. Todo esto es un campo muy amplio y muy detallado, pero que básicamente deviene de la estructura que les acabo de comentar. Hemos hablado de la relación entre mantenimientos y riesgo. Vamos a ver ahora cómo encaja el mantenimiento dentro de la gestión de activos. Una de mis citas favoritas es la de George Box, conocido estadístico, y es una que repito mucho a mis alumnos en la universidad. Es la cuidado con la fe ciega en los modelos. Entonces, viene a veces bien repetir lo que dijo Box, que por cierto era uno de los mejores estadísticos del siglo XX. Decía, en esencia, todos los modelos son incorrectos. Algunos son útiles. La cuestión clave es saber
qué tan poco malos son como para que nos sigan siendo útiles. Lo digo porque es una idea importante. El modelo no debe sustituir nunca al juicio ingenieril, al juicio crítico y a pensar. El modelo es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Bueno, modelos hay muchos. Este modelo está extractado fue elaborado por Luis Améndola y su equipo en PMM. Ilustra muy bien dónde encaja todas las actividades de mantenimiento y confiabilidad dentro del ciclo de Asset Management. Toda la parte de la derecha, la transparencia, sería el ciclo de la gestión del activo, que parte desde unas políticas establecidas por la organización, esos requerimientos estratégicos, esos factores básicos, objetivos básicos de la organización, y para conseguirlos diseñan soluciones, adquieren materiales, los operan, producen cosas, los reemplazan y se entra en este bus. Bueno, el mantenimiento y la confiabilidad entra precisamente en esta parte. De este círculo de operación y mantenimiento podemos extractar un círculo más amplio donde vamos a aplicar todas las técnicas de análisis de riesgos y confiabilidad para la optimización de nuestros activos. Luego vemos que el asset management no es mantenimiento de activos, es algo mucho más amplio. El mantenimiento es una parte del asset management. Se puede dar lugar a modelos más o menos complejos, cuando los analiza yendo al detalle de cada uno. Por ejemplo, este modelo de gestión integral de activos tiene 4 partes, que está muy relacionado con el anterior. Hay una primera caja aquí en la esquina superior, haría referencia a los proyectos. La parte de operación y mantenimiento, donde tenemos las operaciones, el mantenimiento reactivo, mantenimiento preventivo, predictivo, toda la gestión de equipos, y de esta operación y mantenimiento sacamos unos datos, indicadores, y este es el flujo principal que nos transporta esos datos al impacto en el negocio y a la caja de análisis de riesgos. Es otra forma de ver lo mismo que hemos estado comentando. Cómo podemos, de nuestra realidad física, de planta, de nuestras infraestructuras, de nuestros sistemas, extraer información y convertirla en algo útil e inteligente para una toma de decisiones. Y esto además en un ciclo en el que todo esto está conectado y nunca para, en un contexto de mejora continua. La gestión de riesgos como en la gestión de activos. Hemos visto que la gestión de riesgos es una parte muy importante. Da soporte científico, técnico, da soporte al mantenimiento. Pero no solo eso, la gestión de riesgos puede ir mucho más allá. Puede dar soporte a todo el proceso de gestión de activos. Traigo aquí a colación la frase de Roosevelt, que dice que el riesgo es como el fuego. Si lo controlas, te ayuda, te sirve. Si se descontrola, crecerá y te puede acabar destruyendo. Por lo tanto, el riesgo no va a aparecer solo como una herramienta que utilizamos para optimizar mantenimientos. El riesgo puede ser algo mucho más, que se propague a toda la organización en lo que tiene que ver con la gestión de activos. Para ilustrar esta idea he utilizado este esquema también de Luis Améndola, que es un modelo de sistema de gestión de activos, en el que ves la parte de arriba de gerente, donde están los stakeholders, el liderazgo, los objetivos estratégicos de la organización. La gestión de activos está al servicio de esos objetivos estratégicos de la organización, y aquí dentro de esta caja estarían los mantenimientos. Pero vemos que la gestión de riesgos aparece aquí abajo, abrazando a todos los aspectos que tienen que ver con la competencia, los roles de la organización y la gestión de procesos. Y la gestión de riesgos se sale del mantenimiento y va mucho más allá, afecta a toda la toma de decisiones en un modelo de gestión. Esta misma idea queda reflejada en este otro esquema, que es un modelo conceptual de gestión de activos físicos. En la parte superior tenemos el plan estratégico de la organización, esos objetivos clave, y al servicio de esos objetivos tenemos toda la caja de gestión de activos. ¿Qué tenemos en esa caja?
tenemos los propios activos, hay que conocerlos. Tenemos la organización y las personas, que es una idea fundamental, clave en las organizaciones. Sin las personas todo esto no funciona, todo es, como dice un compañero, va a ser gobernanza de PowerPoint o gestión de activos de PowerPoint. Pero los que realmente llevan al terreno y a la realidad, estas son las personas. En un equipo adecuado no podemos hacer nada, por muy buenos que sean nuestros modelos. Tenemos esa organización, esas personas, y a partir de estos activos tenemos una toma de decisiones y entramos en el bucle del ciclo de vida de los activos. Y vemos que aquí aparece a la derecha el riesgo. Y el riesgo está dando soporte a los activos, a su ciclo de vida, pero también al plan estratégico de la organización. Vemos como el riesgo es una parte muy importante de la gestión de activos, que queda integrada en todo el sistema completo. Esta misma idea queda reflejada en este modelo de Trébol, de Améndola, donde la gestión de activos queda englobada o queda reflejada en 4 ramas principales, que son el ciclo de vida de los activos, la gente y la competencia, la información, cómo se transforma, cómo se transfiere la información en las organizaciones actuales, y vuelve a aparecer aquí la gestión del riesgo. Es decir, hemos visto que la gestión del riesgo pasa de ser una herramienta de cálculo al servicio de los mantenimientos para poder ser algo mucho más importante y ser una parte esencial de lo que es la gestión de los activos. Esta idea queda reflejada en los planes de formación de las escuelas de negocio, las escuelas que dedican a la formación en gestión de activos. Por ejemplo, en los cursos de gestión de activos de PMM, pues se ve que hay apartados específicos dedicados al análisis de riesgos, ISO 73, o valor ISO 31000, gestión de riesgos. O, por ejemplo, en esta otra, certificación en gestión de activos físicos, vuelve a aparecer aquí el análisis de riesgos como una parte fundamental, en el que se incluyen otras cosas que hemos visto, como el análisis de causas raíces, los mantenimientos centrados en fiabilidad. Vemos que se están combinando lo que es el riesgo en el mantenimiento y lo que es el riesgo como parte de la gestión integral de los activos. Esta situación queda también igualmente reflejada en el máster, en el temario del máster en Business and Physical Asset Management, de PMM, donde los distintos módulos que lo integran, pues vuelve a aparecer aquí la optimización de costo y riesgos en la gestión de activos. Vista la relación entre gestión de activos y gestión de riesgos, quiero hablarles ahora, unos minutos, sobre la ISO 31000 y la gestión de riesgos por sí misma. Hemos visto que la gestión de riesgos por sí misma ya es una herramienta muy potente para las organizaciones. Una de otras mis citas favoritas también es una de Kennedy, que decía que actuar siempre conlleva riesgos, lleva costes, pero estos riesgos y estos costes son de largo mucho menores que los riesgos elevados a los que uno se enfrenta si se queda cómodamente inactivo. Es decir, hay que moverse. Hay que moverse porque en un mundo en el que está en constante movimiento, si no se avanza, el resto del mundo te adelanta, los riesgos te superan y hay que hacer frente. La gestión de riesgos, entendida por la ISO 31000, promueve un cambio de cultura, desde una gestión tradicional del riesgo, centrada en pérdidas de azar o aleatorias, accidentales, a hacer del riesgo una herramienta, una idea clave en la gestión empresarial, en la que, de hecho, en la ISO 31000 se habla del riesgo en positivo y en negativo. Están las amenazas, pero también están las oportunidades. Cómo transformar la incertidumbre en oportunidades. Y que se identifica no como algo necesariamente negativo, sino como algo que va a permitir a la organización alcanzar un mayor potencial de productividad y aumentar su valor. Este enfoque de riesgo a la
gestión puede utilizarlo en distintas escalas, corto plazo, medio plazo y largo plazo. En corto plazo es lo que acabamos de ver, las operaciones, los mantenimientos, cómo se pueden utilizar herramientas de riesgo para optimizar esto. Pero también en el largo plazo se puede informar la estrategia de la organización, informarla en riesgo. Luego abarca a todos los aspectos de la organización. A estas alturas de la presentación, y de acuerdo con la experiencia que todos los asistentes tienen, cuando hablamos de riesgo, es difícil, pero es una palabra tan conocida a que cada uno le asigna inmediatamente un significado en función de su procedencia o lo que está familiarizado. Sea ingeniero, manager, alguien que en el mundo de la salud o de las finanzas del sector público. Luego, riesgo, de acuerdo con la ISO 31000, es entendida en sentido más amplio, en la que todo el mundo puede utilizar su visión del riesgo, puede aportar su visión del riesgo a la hora de una mejor gestión. Todas las organizaciones se enfrentan a distintos riesgos. Hemos visto ya que se puede definir como la combinación de las probabilidades de un evento y sus consecuencias. Y la ISO realmente, la definición que hace de riesgo es, el riesgo se define como los efectos de la incertidumbre sobre los objetivos de la empresa. En general, a cualquier nivel que se pueda hacer. La ISO 31000 es una referencia reconocida internacionalmente y un consenso internacional sobre qué es el marco adecuado para la gestión del riesgo. Es una referencia mundial única para los stakeholders, tiene una amplia aplicación, lo que hace que cuando algo es muy utilizado, es bueno, porque se detectan errores. Pasa como con el software. Cuando un software muy bueno, pero que no utiliza nadie, a veces es peor que un software más modesto, pero que utiliza todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese software que utiliza todo el mundo, hay muchos foros en los que la gente ha encontrado problemas, lo ha probado, lo ha mejorado. Lo que ocurre con la ISO 31000 es esto. Es tan utilizada que se ha mejorado mucho y sirve de paraguas o de referencia para numerosos estándares. Por ejemplo, actualmente, podemos decir, esta transparencia está actualizada a marzo 2015, que la ISO 31, como estándar, está reconocido como el estándar nacional de gestión de riesgos en numerosos países del mundo, en Europa, Rusia, India, China, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y prácticamente en toda América, porque en el mapa, este es un mapa que no estaba actualizado, pero actualmente en Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ya se reconoce la ISO 31 como el estándar de referencia en gestión de riesgos. En Europa, por supuesto, la mayor parte de los países lo ha adoptado como su normativa de referencia para gestión de riesgos. España lo hace. ¿Qué alcance tiene la ISO 31? Es muy amplio, es decir, no está limitada, no está focalizada a un sector, a una actividad o a un tamaño de empresa, sino que puede ser aplicada a cualquier organización de cualquier sector, cualquier actividad y cualquier ramo. ¿Qué tipos de riesgos trata la ISO 31? En principio, todo tipo de riesgos. No está centrada en riesgos reputacionales, políticos, culturales, de seguridad, financiero. Definición de riesgo muy amplia. Y un aspecto que me parece muy interesante recalcar es este. Y es que las consecuencias pueden ser positivas o negativas. La ISO se focaliza en cómo ayudar a la empresa a transformar un riesgo en algo positivo. Da directrices generales, la ISO 31, es decir, lo que trata es de armonizar procesos, no entrar al detalle de las prácticas, cada organización tendrá la suya, las que le funcionan bien. Y lo que trata es de ser una referencia que armonice la gestión del riesgo en estándares actuales y futuros. Visto que la percepción del riesgo y la definición del riesgo puede ser tan amplia en distintos sectores, se trata de dar un campo de juego común para todos, ¿no? Que todo el mundo pueda hablar y entenderse cuando habla de riesgo. Y su aplicación a las actividades de una empresa es global.
Podemos aplicar el riesgo a definir los objetivos estratégicos y solo a eso. O a definir los objetivos estratégicos y además a plantear un contexto. Podemos aplicarlo solo a operaciones y procesos. Podemos aplicarlo a proyectos. En gestión de proyectos, un capítulo muy importante es la gestión de riesgos en proyectos, que cada vez está tomando más importancia. Y se puede aplicar también a servicios. Es decir, la aplicación es global. Cada uno puede decidir a qué o a qué aspectos de su organización y su actividad puede aplicar una gestión de riesgo, de acuerdo con la ISO 31. En principio, la ISO 31 es más una guía, más que un estándar. Da principios y directrices. La aplicación es voluntaria, no es prescriptiva, no hay una obligación legal de aplicar la ISO 31 ni de aplicarla a todo. Y esta 31 no está prevista para fines de certificación, aunque en algunos países han surgido certificaciones análogas o que pueden, pero no está pensado para certificar la ISO 31000. No es un sistema de gestión paralelo, no está pensado para llenarnos de papeles, como los que hemos pasado por implantación de sistemas de 9000 o de 14000. Percibíamos como muchas veces esto podía ser como una complicación o algo que no nos dejó hacer nuestro trabajo, que nos supone un montón de tareas adicionales. No está pensada para eso. Trata de simplificar al máximo lo que es la burocracia en cuanto a la documentación del riesgo. Es más una cultura que impregna toda la empresa más que una serie de actividades que tienen que quedar registradas en papel. Incluso da la opción de simplificar mucho los procesos si una empresa quiere adoptar el foco que aporta la ISO 31000 para gestionar sus riesgos. La estructura de la ISO 31000 básicamente tiene 3 piezas: principios, y esos principios se engranan mediante un marco de trabajo y acaban definiendo unos procesos. No voy a entrar muy en detalle de esta parte, simplemente porque estamos cerca ya de una hora. Simplemente estos 3 pilares, principios, marco de trabajo y procesos, son sólidos, son fáciles de aplicar, no suponen un cambio sobre lo que la empresa viene haciendo. Se trata de adaptar al planteamiento de la ISO, adaptar lo que ya se tiene, pero no hay por qué cambiar nada. Y los principios de la gestión de riesgos, los 11 principios, harían solamente los 11 para hablar de ellos mucho, son muy importantes. Porque el primero es fundamental. Es decir, el objetivo de la gestión es crear valor a la empresa, darle valor. Está para eso. Segundo es que es una parte integral de todos los procesos de la organización, si la empresa quiere que sea una parte integral de todos los procesos de la organización. El tercero es que la gestión de riesgos puede ser parte de la toma de decisiones. No es una herramienta a un nivel inferior, sino que es una herramienta clave para informar la toma de decisiones. Por ejemplo, en un campo en el que yo he trabajado bastante, que es la seguridad de presas y embalses, hay normativas de seguridad de presa en la que se adoptan estrategias de seguridad informadas en riesgo. Fíjense que no digo basadas en riesgo, sino informadas en riesgo. Es decir, la toma de decisiones de acciones de seguridad se apoya en una estrategia de riesgo. Trata explícitamente la incertidumbre. Esta es una idea que hemos visto al principio de la presentación. Aparece incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es recurrir a metodologías de riesgo. Y otro principio de la gestión de riesgos que debe ser sistemática, estructurada y oportuna y basarse en la mejor información disponible. Ha de adaptarse a cada organización, ha de integrar todos los factores humanos y culturales que son esenciales para que esto sea realmente útil, ha de ser transparente y participativa, es decir, ha de haber un feedback, no solo un top-down, sino un bottom-up, ha de haber un feedback desde toda la organización para que esta gestión sea adecuada.
Ha de ser dinámica, iterativa y responder a los cambios, no es algo estático, los riesgos no lo son, y facilitar la mejora continua y el desarrollo permanente de la organización. Todos estos principios se traducen, dan lugar a la formación de un marco de trabajo. Este marco de trabajo parte de un mandato y compromiso de la dirección y de un diseño del marco de trabajo, que es el marco formal en el que se va a desarrollar toda la actividad de gestión de riesgos de una empresa. Este es el engranaje que une a los procesos. Se implementa la gestión, esta sería la caja que viajaría hacia los procesos entrarían aquí, y el resultado de la actividad se hace una revisión, un seguimiento y una mejora continua en este ciclo plan, do, check, act clásico de gestión de calidad. Finalmente, la parte de procesos, que es la parte de detalles, donde se establece un contexto donde se va a aplicar esta gestión de riesgos, relacionado con comunicación y consultas a todos los interesados, con un bloque de seguimiento y revisión, y este es el núcleo principal de gestión de riesgo, lo que se llama apreciación del riesgo o risk assessment, que incluye la identificación, análisis y evaluación del riesgo. Este es el proceso clásico de gestión de riesgos ortodoxo, que prácticamente todas las organizaciones tratan este sistema para funcionar utilizan. Bueno, ¿por qué hacer una gestión del riesgo, no? ¿Qué beneficios me aporta? Bueno, básicamente 6. El primero es que hay una mejora del conjunto de la gestión de la organización. Hay una clara mejora de la eficiencia financiera de la organización. Hay una mejora en la reputación de la empresa. Se corren menos riesgos de hacer cosas que puedan dañar a la imagen a cambio de beneficios cortoplacistas. Facilita el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones. Ayuda a reducir las pérdidas de operación y mejora la gobernanza y el control interno de las organizaciones. Bueno, la ISO 31, todos estos aspectos se desarrollan en un curso de 3 días, con el cual, al final del cual los participantes que superen un examen pueden obtener el certificado de Risk Manager Professional en C31000 o el de formador certificado, aprobado en ISO 31000. Este es un curso nuevo que va a tener una primera edición el 28, el 29 y 30 de septiembre próximos en Valencia, organizado por PMM, y en el que yo voy a ser el ponente el profesor del curso. Es un curso en el cual los que estén interesados en conocer más la gestión de riesgo, aparte de entender los principios básicos y dominar la ISO 31000, como digo, van a poder obtener un certificado que les acredita bien como Risk Manager profesional o bien como formadores en ISO 31000. Es un curso que puede ser interesante y en el que pueden encontrar más información en la web de PMM Business School. Bueno, ¿y qué aplicaciones tiene todo esto? Porque como decía Deming, in God we trust, all others bring data. Es decir, creemos en Dios, pero todos los demás demostrando las cosas, ¿no? Necesitaremos datos. Bueno, les voy a contar un caso en el que pude participar activamente relacionado con infraestructuras, en particular con infraestructuras de presas y embalses, en el que aplicamos toda esta metodología que les acabo de comentar. Fíjense en los siguientes esquemas. Tenemos una serie de gráficas en la que en el eje X, en la columna, las 3 gráficas vamos a marcarlas, las 3 gráficas de la columna de la izquierda, todas ellas tienen un mismo eje X, que es coste en millones de euros. 10 millones de euros, 20 millones de euros, 30 millones de euros, hasta 70 millones de euros. Estos son costes de implementación de medidas
que mejoraban la seguridad y el desempeño de un portfolio de más de 22 presas, 22 grandes presas. Y sumadas había unas 80 y tantas medidas correctoras propuestas por los distintos responsables de seguridad de cada presa. Todas estas presas eran operadas por un mismo promotor, un mismo propietario. Tenían encima de la mesa casi más de 60 millones de euros en medidas propuestas. En las tres gráficas de la derecha, lo que ordenamos fue esas 80 medidas, tenemos 80 medidas, tenemos pasos de implementación. Paso 1 sería implementar la medida 7, paso 2 sería implementar la medida 13. Y mediante el análisis y una visión en riesgo, lo que obtuvimos fue lo siguiente. Pudimos establecer la probabilidad de fallo asociada a la empresa, establecer una consecuencia en términos económicos, daños derivados de la rotura de la presa, lucro cesante de reconstrucción, y consecuencias en términos de pérdida de vida. Como saben ustedes, la rotura de una presa es algo catastrófico y puede ocasionar pérdida. Bueno, pues lo que obtuvimos fue cómo, mediante el análisis de riesgos, pudimos optimizar la implementación de esas medidas para evaluar cómo de rápido se reducía la probabilidad conforme nos gastábamos dinero, cómo se reducía el riesgo económico conforme invertíamos en esas medidas y cómo se reducía el riesgo social. Y así obtuvimos una secuencia de implementación óptima. Porque si se fijan, más o menos a la altura donde he marcado esas dos bandas azules, aquí, y en su equivalente en la derecha, ocurría lo siguiente. A partir de esos más de 60 millones de euros, a partir de los primeros 13 o 18, pero elegidos acertadamente, la reducción de riesgos, si se fijan, es marginal. Es decir, con los primeros 15 millones de euros, 20 millones, hemos reducido todo este riesgo, tanto en términos económicos como en términos de consecuencias de vida, de pérdida de vida. Y a partir de ahí, esas mejoras que estaban encima de la mesa, realmente no nos están produciendo ninguna reducción significativa ni de riesgo económico ni de riesgo social. Con lo cual lo que pudimos es obtener secuencias óptimas de implementación del riesgo. También hicimos el ejercicio, y nos lo pidió el promotor, es decir, bueno, yo no puedo tener disponible un presupuesto anual que es el deseable, yo tengo una limitación presupuestaria. En función de cómo sea mi limitación presupuestaria anual, era 1 millón de euros, 0,5, 1 millón de euros anuales, 1,5 para dedicarme a estas medidas, pudimos obtener cómo sería la secuencia de reducción de riesgo óptima en función del presupuesto anual y en cuánto tiempo se conseguiría. Esta gráfica es muy interesante porque si nos fijamos, por ejemplo, en la línea azul clara y en la línea roja es máximo presupuesto disponible, línea azul clara es mínimo presupuesto disponible. Bueno, mínimo no, medio millón. Vemos que realmente no necesitamos tanto para hacer las cosas bien. No necesitamos ese 1,5 millones para en 10 años bajar todo el riesgo, sino que solamente con medio millón, pero bien invertido, bien utilizado, ya obteníamos una reducción de riesgo muy interesante. Y además, casi en el mismo plazo. Evidentemente, a más presupuesto logramos la máxima reducción de riesgo en menos tiempo, pero no hay tanta diferencia. Este tipo de herramientas lo que nos permite es también optimizar nuestras actuaciones en seguridad, en mantenimiento, en conservación. Bueno, como conclusión final, Churchill decía, mejorar es cambiar, para ser perfecto hay que cambiar mucho. Simplemente reflejar una idea. De acuerdo con una encuesta, un survey en Canadá sobre el uso del asset management por las industrias que gestionan infraestructuras del agua,
Nick Pili, que era un consultor, nos viene a decir que su resumen de la aplicación de la gestión de riesgos, de la gestión de activos, es que las organizaciones al final te acabas gastando todo el dinero que tienes en el presupuesto. Pero lo que sí que es cierto es que te lo gastas mejor. Vas a obtener más valor para tu organización, más valor en los servicios que prestas, a cambio del dinero que estás invirtiendo en mantenimientos y en conservar tus. Creo que es una idea interesante. Bien, hasta aquí la charla. Espero que no hayan acabado ustedes así y que haya alguien todavía despierto y que no haya sido muy duro. Simplemente darle las gracias a todos y bueno, quedo a su disposición para dudas o preguntas que quieran hacer y por mi parte agradecerles la atención, la asistencia. Espero que les haya sido interesante, que les hayan surgido dudas, que les haya surgido cosas y bueno, por mi parte pues devuelvo la palabra a Jesús y a Rafael. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo, haber asistido a nuestra charla de hoy. Les comento que esta charla ha sido grabada. Una vez finalice, nuestro equipo le estará enviando un correo electrónico donde le comentará sobre nuestros programas y el enlace, el URL de acceso a esta charla grabada para que puedan nuevamente poder visualizarla y compartirla.